Poderoso de Cristo Jesús. Padre, creemos lo que tu palabra enseña, lo creemos en esta mañana, Señor, y te pedimos, ten misericordia de José Gallardo, Padre. Ten misericordia, Señor, de Mónica Salinas. Padre, ten misericordia de José Luna, Padre, de su restauración. Ayuda, Señor, a nuestra hermana Marcy en su necesidad también. Te pedimos por Mónica Vázquez, Señor, que tú la restaures, al igual que por Eva Jacobo y aquellos que también están pasando necesidades difíciles, Señor. Te pedimos que consueles el corazón de aquellos que han tenido pérdidas grandes en su familia, de aquellos, Señor, que sus corazones están tristes porque han tenido que decirle adiós a un familiar. Te pedimos, mi Dios, que las fuerzas no le falten para levantarse y seguir adelante, para poder, Señor, avanzar en tu camino y poder ver las grandes maravillas que tú tienes a lo largo de ello, Padre. Damos gracias por estar reunidos nosotros en este lugar esta mañana. Con todas las ganas estamos aquí, Señor. Padre, bendice a aquel que no pudo venir y a aquellos que se van a conectar con nosotros también. Que tu palabra los alcance a donde quiera que ellos estén, Señor. Y sea cual sea su condición, que sean restaurados y que recobren la esperanza en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Que Dios me los bendiga, hermanos. Yo abro el tiempo de la ofrenda para todos aquellos que les gustaría hacerlo. Hermano, que Dios les bendiga. Hágalo con toda libertad, hermano querido. Que Dios les bendiga en esta mañana, preciosa mañana, hermano. Aquí estamos, listos para bendecir el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Estamos listos para bendecir el nombre de Cristo, hermano querido. Es una bendición poder estar en casa. Ay, hermano, yo la verdad que los domingos son especiales. Primero porque venimos a la casa de Dios. Segundo porque lo puedo ver a usted, hombre. Pero aparte lo veo durante la semana en cualquier reunión que tenemos, ¿verdad? Algunos de ustedes nos acompañan en los grupos de fe que tenemos en diferentes partes. Esta semana que viene nos toca aquí por el Gentry, ¿ok? Así es que ahí estamos, hermanos. Si usted vive alrededor y quiere acompañarnos en esta reunión, solo mándenos un mensaje y con gusto le vamos a hacer llegar la dirección, amén. Así es que Dios me los bendiga una vez más. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Jesús. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que se vaya a los controles atrás después, porque necesitamos allá controlar las pantallas. Así es que todas las cámaras que tenemos de vigilancia por todos lados, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que vean que el pastor está predicando en vivo y no han puesto una grabación, ¿verdad? Y nomás yo haciendo el mate aquí como que estoy hablando. No, esta es palabra fresca, hermano, que esta mañana vamos a compartir con el pueblo de Dios. Espero que el pueblo de Dios tenga hambre esta mañana, porque hay algo rico servido para usted. Primeramente, hermano, damos la gloria a Dios, porque en todo tiempo, sea buen tiempo, sea mal tiempo, sea buena temporada, mala temporada, al final nos damos cuenta que Dios estuvo presente para ayudarnos a atravesar sea cual sea la situación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis primeramente. Vamos a ir al libro de Génesis primeramente. Génesis. No vaya a comenzar a leer hasta que yo le diga, por favor. Vamos a ir al capítulo 39 del libro de Génesis. Pero antes quiero decirle más o menos de qué se trata la predicación esta mañana, para captar su atención y para que usted tenga una idea. Muchas veces allá afuera, o incluso en nuestra propia vida, nos encontramos con situaciones donde no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasa. Y mucha gente que duda de la presencia de Dios o de la existencia de Dios, cuando suceden estas situaciones, lo primero que ellos dicen es: ¿y dónde estaba Dios? Cuando nos pasa algo difícil en la vida, la gente siempre dice: a ver, no que Dios estaba en todos lados. Si Dios te amara, dice mucha gente, para refutar la fe o para pelear con usted o para molestarlo solamente, le dicen: si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué permite que yo atraviese situaciones tan difíciles?
Si yo no soy malo, dicen unos. Otros dicen, si yo no soy mala, yo me considero que soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, estoy pasando por una situación que merece la gente mala pasar. A veces pensamos que la gente por ser mala merece pasar por situaciones malas. Pero yo creo todo lo contrario. La gente mala necesita pasar por una cosa buena para que se vea que el Dios Todopoderoso tiene llena su bolsa de cosas buenas para la gente que le busca. Una vez, hermano, que pruebe la misericordia de Dios, esta persona se va a encontrar con el amor de un Dios Todopoderoso que ha desconocido durante toda su vida, y una sola ocasión puede cambiar el rumbo de su vida. Pero si le pasan siempre puras cosas malas y malas, y le deseamos nosotros también que le vaya mal, se imagina cómo le va a ir a esta persona. Todo el tiempo va a estar renegando de la vida y va a cuestionar todo el tiempo a Dios y va a decir, ¿por qué Dios, si existiera Dios, me hace pasar por esto? Y pensamos nosotros todos que no merecemos nosotros atravesar una mala situación. Pensamos que como somos buenos y somos aquí y allá, nos tiene que ir siempre bien en la vida, y que cuando nos va mal es castigo de Dios. ¿Nunca le ha llegado ese pensamiento a usted? Si le ha llegado o no le ha llegado, ese pensamiento no es de Dios. El pensar de esa manera, el atribuirle a Dios un propósito malo o una mala intención para sus hijos, ese es un mal pensamiento que no viene de parte del Espíritu de Dios. Eso que lo hace dudar a usted y decirle, pues entonces si Dios existe, ¿dónde estaba cuando yo pasé por esto? Y para que vea que la situación cambia cuando la entendemos, porque todo está escrito en la palabra de Dios. Quédese conmigo, hermano. Todo está escrito en la palabra de Dios, hermano, para ejemplo de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Somos hijos de Dios. Creemos en Dios. Le creemos a Él. Creemos su palabra, creemos en su espíritu. Somos hijos de Dios, hermano, porque le creemos a Él. Génesis capítulo 39, por favor. Verso 7. Dice la palabra: después de estas cosas aconteció que la esposa de su amo puso los ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Estoy leyendo de la versión Pechita. A lo mejor algunas palabras cambien en su versión. Pero él rehusando, respondió a la esposa de su amo: he aquí que conmigo mi señor no se preocupa de sus posesiones en su casa, y en todo cuanto tiene lo ha puesto a mi cargo. En esta casa no hay otro mayor que yo, y no me restringe absolutamente nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y cada día ella le insistía, pero él no accedía a acostarse con ella ni a estar con ella. Pero sucedió que un día, al entrar José a la casa para realizar su trabajo, y no estando allí nadie, ninguno de los hombres de la casa, ella lo agarró de su ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Pero él, dejando su ropa en sus manos, salió a la calle huyendo. Y aconteció que al ver ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido a la calle, llamó a los hombres de la casa diciendo, miren, nos ha traído un siervo hebreo para burlarse de nosotros, pues ha venido a mí a acostarse conmigo, pero yo he gritado fuertemente. Y cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba, abandonó su ropa en mis manos y salió a la calle huyendo. Luego ella colocó junto a sí la ropa de él hasta que su señor llegó a la casa. Quiero que usted se vaya de una sola vez al verso 20. Entonces lo tomó su amo y lo puso en prisión, en el lugar donde estaban allí encerrados los prisioneros del rey. Allí permaneció en la cárcel. ¿Era bueno José o no? ¿Era siervo de Dios José o no? Era una persona, hermano, con de acuerdo a lo que se cuenta, una edad aproximadamente aquí 18, 19 años quizá. Pero alguien calumnió contra él, lo acusó. Un hijo de promesa de parte de un hombre que le servía a Dios.
el padre de José era un siervo de Dios. Y José era un siervo escogido también por Dios. Ya Dios le había hablado a través de los sueños, pero aquí en esta ocasión vemos que es calumniado y es echado en la cárcel. Y cualquiera diría: así paga Dios a la gente que le sirve. Porque a veces usted mismo ha cuestionado y dice: si yo diezmo, ¿por qué tengo mi condición económica de tal manera? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué paso por esta situación? Si yo he estado en la iglesia desde pequeño, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué Dios hace esto conmigo? Y dudamos que Dios tenga buenos planes con nosotros. Y llegamos a pensar que Dios quizás se olvida de nosotros o no le importamos. Y es ahí donde el cristiano comienza, hermano, a desatender su vida espiritual, porque piensa que no vale la pena orar, piensa que no vale la pena ayunar, piensa que no vale la pena venir a la iglesia, piensa que no vale la pena hacer los cambios que debe de hacer, porque al final, después de todo, a Dios no le interesa. Y comienza a generar ese pensamiento y llega a ser un momento donde te da igual ir a la iglesia o no. José, hermano, era un siervo de Dios y aquí lo vemos que es echado a la cárcel injustamente. Cualquiera hubiera dicho: no que le sirve a Dios, no que va a la iglesia, no que hace esto, no que mucho la palabra, no que predica, pero mira cómo le fue. Toda la gente hubiera puesto los ojos, hermano, si hubieran habido redes sociales en aquel día y hubieran sabido que José, el siervo de Dios, cayó en la cárcel, cualquiera dijera: vistes, era mentiroso, era hipócrita, ya vistes que por algo cayó en la cárcel. ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? Todas las veces que sale una noticia de un siervo de Dios o que alguien hizo algo malo y cayó en la cárcel, todo el mundo le cree. Todo el mundo dice: ya viste, otro mentiroso, ya viste, otro que robó, ya viste, otro que engañó, ya viste esto y lo otro. Y Satanás se aprovecha de eso para respaldar y hacer crecer el pensamiento que muchos ya tienen de que los pastores son unos mentirosos. Aquí en el caso de José, cualquiera hubiera dicho: ya viste, él aparentaba ser una cosa pero vivía otra. Ya viste, en la iglesia era uno pero en la casa era otra. Ya viste que se comportaba bien santito, pero ya ves, mira, hasta el más santito cae. Cualquiera hubiera llenadose la boca hablando mal acerca de José. ¿No cree usted? Pecaríamos de ignorantes porque no conocemos a fondo toda la historia. Pero yo quiero que vea el versículo que sigue. Dice el versículo que sigue, el verso 21. ¿Está usted ahí? Pero, ¿qué dice? Jehová o Yahweh estaba con José y extendió su misericordia sobre él y le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Diga conmigo: Dios permitió que José cayera en esa situación y que entrara solito ahí y que aparentara como que iba a pasarla muy mal. Pero ahí, cuando José cayó en esa prisión, luego ahí en ese lugar llegó la presencia de Dios a acompañar a José en su peor momento y no lo abandonó y comenzó a darle forma a por qué él había llegado a ese lugar. Pero mientras no le damos forma, cualquiera pensaría que es plan del enemigo, que es plan del diablo. Pero a veces la vida te hace caer en situaciones difíciles. Pero déjame decirte, cuando tú has caído ahí, de repente el Dios Todopoderoso dice: yo no voy a dejar solo a mi siervo y tengo un llamado para él. Por lo tanto, ahí si él está encerrado, ahí voy a estar yo con él. Y el Señor llegó donde estaba José. No, pero todos dirían: a ver, ¿cuál es la presencia? Llegó como un rayo, llegó como la nube, bajó como paloma, un fuego. ¿Cómo fue que el Señor se apareció ahí? ¿Sabe cómo se notaba la presencia de Dios en ese lugar? A través del carácter de José. A través del comportamiento de José. Porque dice ahí: pero Dios dio gracia a José. El trato de Dios era con José y Dios se iba a manifestar en la vida de José. Pero
todos pensaban, se va a manifestar, va a hacer milagros, porque todo el mundo piensa que cuando Dios se manifiesta es porque mueve una silla, porque sale una enfermedad o algo. No, cuando Dios se manifiesta, a veces se manifiesta primero en tu corazón y va a tratar primero contigo, y ahí está la presencia de Dios contigo, aunque no haya ningún cambio a tu alrededor todavía. Pero dice aquí, Jehová estaba con él y extendió su misericordia sobre él y le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Ante el carácter, a través del carácter de José. Mira, hermano, esto. Mira, hermano, a través de su carácter Dios se puede manifestar. ¿Cómo? Pero yo soy así. Espérate, se puede manifestar Dios exactamente en el momento en que necesita manifestarse, delante de los ojos del jefe. Los demás no van a tener ojos para verte diferente. Pero cuando el jefe va pasando y te ve y dice, el Señor le pone gracia sobre ti para que hagas bien las cosas, y de repente el jefe va pasando y dice, qué persona más trabajadora esta. De repente el jefe dice, me gusta cómo trabaja, le voy a dar aumento. Amén. Aumento de trabajo. No, aumento de bendición, hermano, de sueldo. Y uno dice, pero realmente, ¿qué fue? Es que yo soy buen trabajador. No, es porque la gracia de Dios estaba contigo y se manifestó en el momento en que tú necesitabas que Él estuviera ahí. Cualquiera diría, bueno, pero si Dios estaba con él, ¿por qué no abrió la puerta milagrosamente para que José escapara? No, porque el propósito se trataba de la formación del carácter de José, porque algo grande venía delante de él. Pero cayó en prisión, hermano, y eso le amarga la vida a cualquiera, más que todo cuando es injustamente. La gente comienza a generar un deseo de venganza dentro de una prisión, porque piensa que aquella persona que mintió para que él estuviera ahí, cuando él salga de ahí tiene que pagarla. Y por eso muchos solo esperan salir de la cárcel para volver a cometer un error grande y volver a entrar a la cárcel, pero dice, pero al menos me desquité o vengué lo que me hicieron. Pero con Dios no es así. Con Dios te permite pasar un momento difícil porque quiere formar algo dentro de ti. Porque quiere darte a entender que tu vida y tu propósito no depende de la persona que esté cerca de ti, o de la persona que te engañó, o la persona que te está mintiendo. Pero Señor, yo estaba bien en la casa de mi amo. Sí, pero es que tus planes son así de chiquitos comparados con los que yo tengo para ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. José estaba viendo, suponiendo que así dijera, que dijera, pero Señor, yo estoy bien aquí me siento bendecido. Sí, pero aquí no, mi propósito, mi plan, a donde yo te quiero llevar, es un lugar mucho más grande, porque aquí solo eres reconocido por uno, pero allá vas a ser reconocido por más. Allá es donde yo te quiero, hablando de las grandezas que Dios puede hacer en la vida de aquellos que entienden que en el momento más difícil Dios aparece también ahí. Dios no solo aparece cuando todo hay fiesta, cuando todo va bien. Y es que ahí la gente piensa, ay, qué bueno es Dios, maravilloso es el Señor Jesús. Y contentos todos. Pero cuando estás pasando por un problema, no te dan ganas de cantar, de danzar. Pero es ahí donde deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué razones vamos a tener? Tal vez no presentes, pero sí, hermano, con fe, sabiendo que pronto vamos a salir de cualquier lugar donde el diablo nos haya puesto o la vida nos haya hecho caer, porque Dios ya llegó y Dios abrirá camino para sus hijos. Solo tenemos que dejarnos moldear el carácter en esa situación. ¿Cómo? Ahí trataron con José. Mire, quizás no salió más fuerte de ahí físicamente, porque muchos cuando caen en la prisión, eso es lo primero que hacen, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Jesús? Hermano Jesús entró bien flaquito y salió, pero hermano, mírenlo cómo está. ¿Entienden? Y pues entran a la prisión y comienzan a trabajar físicamente. Quizás José no salió físicamente fuerte de ahí, pero espiritualmente, él dijo, si en el peor momento
Dios estuvo conmigo. Espérense que vean cuando yo pase por la mejor temporada de mi vida. Ahí van a ver el Dios que estuvo conmigo en los peores momentos. Estará conmigo en los mejores momentos. Pero no midamos a Dios al revés. Si nos va bien es porque Dios está, y si nos va mal es porque Dios no está. No. El Dios que estuvo en nuestro mal momento estará en nuestro mejor momento también. Porque Él merece la gloria de parte de tus labios en el peor momento y en el mejor momento también. Aquí, primero, por fe, que le crees que aunque las condiciones todo se ve negativo, que tú vas a salir bien porque Él está contigo. Le crees. Y aquí por eso le alabas y dice: te alabo, Señor, en crédito. Y allá, cuando esté en el momento de la victoria, porque ya saliste de ahí, y dice: Señor, me acuerdo cómo estaba, y ahora estoy completamente en una condición diferente porque tú estuviste conmigo. ¿Alguien vino a recibir algo esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ahí, hermano, el carácter de José fue moldeado por Dios. Dios puso gracia. ¿Quién necesita gracia en esta mañana? ¿Quién necesita ser moldeado en su carácter esta mañana? Porque está atravesando una situación difícil. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Pero ¿sabe cómo nosotros hacemos? Mire, pues, ahí le va. Señor, trabaja en la otra persona. Primero pedimos por el otro que cambie, por la otra persona que cambie. Señor, moldea su carácter. Señor, hazle cambiar. Señor, hazle allá. Señor, aquí. Right? ¿O me equivoco? ¿O está hablando, como decimos en buen salvadoreño, paja el pastor? ¿Verdad? Pero Dios dice: pero es que el asunto es contigo. Yo quiero tratar con tu carácter primero. Y al trabajar con tu carácter, voy a cambiar el carácter de la otra persona. Es bueno pedir por la otra persona, no digo que no, porque el Señor dice su palabra en Ezequiel: quien anda buscando quien se ponga en la brecha a favor de la tierra, de aquellos que no conocen al Señor. Pero también no te olvides que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por lo tanto, necesitamos nosotros primero recibir el milagro de la vista para poder ver bien mi situación. ¿Ven? José, si injustamente crees que estás pasando por momentos difíciles en tu vida, cálmate. Si ya sientes que Dios está llegando a tu vida, cálmate. No empeores las cosas. No te vuelvas más rebelde en la situación difícil que estás atravesando. Mejor espera que Dios va a llegar y Dios te va a dar gracia para atravesar la situación más difícil que tú crees que estás atravesando en este momento. Y al final Dios tomará el control. Dios decide qué hacer con tu vida porque somos sus hijos. Y Él tendrá misericordia extendida para con nosotros. ¿Qué es eso? Misericordia extendida. Que la gente mide y dice: bueno, lo único bueno que le puede pasar es que salga de la cárcel. Esa es la misericordia que la gente veía en José. Está preso, ¿qué bueno le puede pasar? Que lo saquen de ahí. Pero no, Dios extiende su misericordia y Dios trabaja con los planes de afuera, pero también con lo que está dentro. Dios no descuida nada dentro de nosotros. Él se encargará de abrir la puerta de salida a esa situación que estás atravesando. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque dicen: yo soy como José y Dios va a llenar a mi casa a trabajar con mi carácter primero. Amén. Punto y aparte. Vámonos a Daniel. Si José estuvo bueno ahorita, espérese. Yo le dije a mi hermana Carmencita: qué bueno que vino hoy, le dije. Ya se le acaban las vacaciones. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2.
¿Está usted ahí? Ahora váyase al 3. El diablo siempre anda viendo a ver cómo hace caer a los hijos de Dios. Ese es su trabajo, queriéndonos hacernos caer. Daniel capítulo 3. Verso 1. Daniel capítulo 3, verso 1. ¿Está usted ahí? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a todos los generales del ejército, a los señores, a los gobernadores, a los jueces, a todo el mundo que tenía ahí, y le dijo que acudieran a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y se unieron todos los generales de los ejércitos, los señores, gobernadores, jueces, tesoreros, los consejeros principales, los príncipes de las provincias, y asistieron a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, y estuvieron de pie ante la estatua del rey que Nabucodonosor había erigido. Ya lo entendimos. Entonces el heraldo gritó con fuerza diciendo: a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, se les ordena, en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto o adoren, dice otras versiones, en ese mismo instante, a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y todo aquel que no se postre para rendirle culto en ese mismo momento será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Y el castigo era amenazante. La amenaza era grande. Ya vio la idea, ¿verdad? El rey hizo una estatua grande en el cual al sonar de la música todos tenían que postrarse y adorar. Pero hasta ahí no había ninguna cosa rara, porque la Babilonia era un lugar de adoración. Era un lugar, hermano, no de adoración al Dios verdadero, pero era un lugar donde se adoraban otras deidades. Y ese día el rey levantó una estatua y dijo: yo quiero que ustedes la adoren cuando todo el mundo, cuando suene la música. Y dice la palabra en este momento que el castigo era que si usted no lo hacía, usted iba a ser echado en un horno lleno de fuego, un horno ardiente. Y en el mismo momento, verso 7, que los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y toda clase de instrumento musical, se postraron todos los pueblos, naciones y lenguas, y rindieron culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero en aquel mismo momento algunos caldeos se acercaron para denunciar a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor: vive rey para siempre, tú diste la orden de que todo hombre, cuando oyera el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postrara y rindiera culto a la estatua de oro que tú levantaste. Y que todo aquel que no se postrara, rindiera culto, en aquel mismo momento fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero he aquí unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego, varones estos que no han tomado en cuenta, oh rey, no te han tomado en cuenta, no sirven a tu Dios, ni adoran a la estatua de oro que levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó y ordenó que los trajeran a ellos, y fueron llevados ante el rey. Entonces el rey les habló a ellos diciendo: en verdad ustedes no sirven a mi Dios, ni rinden culto a la estatua de oro que he levantado, que he erigido. ¿Están dispuestos ahora para que en este mismo momento que oigan el sonido de la trompeta, la flauta, el arpa, la cítara, la gaita y toda clase de instrumento musical,
se postren y rindan culto a la estatua. ¿Qué hice? ¿Lo van a hacer ahora? Pues si no le rinden culto, serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es tu Dios para librarlos de mi mano? Qué pregunta esa, ¿verdad? Estos jóvenes no se postraron ante ningún ídolo. Estos jóvenes son un perfecto ejemplo de cómo la integridad de nuestra juventud debe permanecer, incluso, hermano, en cualquier situación donde sea comprometedora o que nos comprometa hasta la vida, hermano. Por cualquier amenaza, medio mundo haría cualquier cosa si están amenazados a muerte. Pero aquí le dijeron: lo único que tienes que hacer es, cuando escuches en los instrumentos musicales, cuando escuches la adoración, tienes que postrarte a adorar a Dios. Pero ellos dijeron: nosotros solo adoramos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aunque la música suene como la música que nosotros usamos para adorar a Dios, sabemos distinguir que en ese lugar no se está adorando a Dios. Y a veces la teología de nosotros es comprometida en un lugar, en situaciones como esta. Hay que saber distinguir entre la música de Dios y la música que no es de Dios. Ahí le dijo: cuando suenen los instrumentos, la gaita, el arpa, esto y lo otro, y todo instrumento musical, cuando suene todo, yo quiero que todos adoren. Y a veces podemos caer en el error de que nos dejamos llevar por la música. Pero ellos sabían que no se estaba adorando al Dios verdadero. Y ellos le dijeron, Nabucodonosor le dijo: ¿quién es el Dios que a ustedes les sirve, que los pueda librar de esto? Pero la respuesta que ellos dieron, hermano, era una respuesta basada a lo que había sucedido y lo que ellos conocían de Dios en aquel momento. Pero ahora nosotros tenemos una respuesta mucho mayor que dar. Si nos preguntan: ¿quién es tu Dios que te pueda librar de esto? Usted diría: ese Dios es el que se levantó de los muertos, es el que levanta al caído, el que sana las heridas del corazón y del cuerpo, es el que murió en una cruz del Calvario, perdonó mis pecados y vendrá pronto. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que le servimos. ¿Quién es tu Dios? Y ellos le dijeron: ¿quién es? Me imagino que cuando Nabucodonosor le dijo: ¿y quién es el Dios de ustedes que los puede librar de eso? Me imagino a los aquellos diciéndole así: hey, diablo. ¿Me entiende? Como quien dice: oye, lo que está preguntando usted. ¿Me entiende? Sabían ellos que la situación era difícil de atravesar. Pero nosotros, ¿qué haríamos, hermano? Es que mire, si solo leemos la Biblia como una historia que ya pasó, qué bonito. Pero cada historia de la Biblia tenemos que mirarnos nosotros y traernos nosotros a esa situación. Cada historia, hermano. Qué bonito. Cuéntame la historia del arca de Noé. No. ¿Queríamos nosotros? ¿Entraríamos o no? ¿Nos burlaríamos de esa situación o no? ¿Creeríamos que nunca algo como así había pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Qué harías tú en esta situación? Te han amenazado de vida. ¿Qué vamos a hacer? Y la pregunta era más teológica, por eso le digo, y era probada la fe de estos hombres. Hay gente que decreta un montón de cosas y no se pone a pensar que nosotros tenemos principios primero que obedecer antes que la ley del hombre. Hay principios primero que obedecer que la ley del hombre. Si la ley del hombre no violenta la palabra de Dios, no hay problema. Pero si la ley del hombre viola lo que dice la palabra de Dios, tenemos un gran problema. ¿Entiende? Ahora, dice aquí, ellos le preguntaron: ¿quién es su Dios para librarnos de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron al rey Nabucodonosor diciendo: es inútil que te contestemos acerca de este asunto, porque tú tienes un corazón dedicado a otro Dios, pero yo conozco a un Dios verdadero y no me lo vas a entender en este momento. Es inútil que te lo queramos explicar. Ponme por favor el verso 17.
porque es nuestro Dios a quien servimos. Le dijeron ellos, es a nuestro Dios a quien servimos, y Él puede librarnos del horno del fuego abrasador. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Gente con convicción, que saben en quién ha creído, que sabe que aunque el diablo o alguien venga a amenazarlos, dice, es primero mejor darle la gloria a Dios antes que darle la espalda a Dios. El mundo te viene a criticar y a querer arrastrar para que hagas las cosas que los demás hacen. Y te dice, mira, no es nada de malo, aquí hay música también, que no hay nada de malo en alegrarse un ratito, que amargados los cristianos no quieren hacer eso. No, es que no es cuestión de la música, es cuestión de adoración. Nosotros solo rendimos nuestra vida delante del Dios Altísimo. Nosotros no nos inclinamos ante ningún santo, ante ningún muñeco, ante ninguna figura. Nosotros solo adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese quién es, no me lo vas a entender hasta que saques de tu corazón toda la idolatría que hay ahí. Por gusto que te lo quiero explicar, oh Rey, te lo quiero explicar, pero primero tienes que quitar toda la idolatría que hay a tu alrededor, porque Dios no tiene ninguna representación física humana. Dios es espíritu. Pero mira, no vas a perder nada. No, ¿cómo no? Sí pierdo. Pierdo mis principios, pierdo mis valores, pierdo mi identidad. Dejo de ser parte del pueblo de Dios y paso a ser parte de un pueblo que no conoce a Dios. El asunto es que a ellos les convenía, antes de pasar por la situación difícil, estar en una buena condición con Dios. Hay gente que hasta que está pasando por el problema dice, yo me quiero poner bien con Dios. ¿Ven? Pero aquí ellos dijeron, no, vamos a pasar una prueba difícil, ahí viene. Mejor pongámonos bien con Dios. Y ellos estaban en condiciones listas delante de Dios. Ya los habían amenazado y les dijeron, los vamos a echar en un horno de fuego. ¿Eran ellos expertos en hornos de fuego? No. ¿Ya habían pasado por eso antes? No. Era difícil la situación, pero ellos sabían que el Dios que les servía podía librarlos de eso y de mucho más. Cuando ellos honran al Dios Todopoderoso, Dios iba a contestar a favor de ellos. ¿Habrá cambiado Dios de manera de pensar? Si tú le honras a Dios, Él cuidará de nosotros. Pero miren lo que sigue, el verso 18. Verso 18. Mire. Y si no, ¿qué es ese y si no? Miren lo que le dijeron en el 17. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego abrasador, y de tu mano nos librará. Y dice después, y si no nos libra. ¿Y si morimos allá adentro? ¿Y si es el propósito de Dios que hasta aquí lleguen nuestros días aquí? ¿Y si nos libra? ¿Y si no nos libra? Sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, porque nuestra vida quizá en la tierra pueda terminar ahí, pero nuestra mejor vida delante de Dios apenas comenzará, porque nuestra vida es eterna en los caminos de Dios. Hay gente que dice, que ya le hemos escuchado, no sé si usted fue uno de esos, pero decía, Señor, si tú me ayudas a cruzar la frontera y no me agarran, lo primero que voy a hacer es ir a la iglesia, darte gracias, y te voy a buscar y te voy a servir. ¿Verdad? Y unos pues ahí venían confiando más en el coyori que confiando en Dios. Creían que el coyori era el guía, ¿verdad?, de sus vidas.
Pues sí, los cruzó. Llegando aquí, posiblemente fuiste a la iglesia, posiblemente fuiste a darle gracias a Dios, pero hasta ahí llegó todo. Porque tenemos esa mala costumbre de que cuando Dios nos hace el favor, a los días nos olvidamos de eso. Así como hemos hecho con muchas personas que literalmente nos han hecho favores en la tierra. Hay mucha gente que nos ha hecho favores a nosotros. Los primeros días estábamos agradecidos con ellos. Ahora quizás están hasta peleados con ellos. Pero bueno, esa es otra prédica. No se me queden viendo así porque no voy a seguirle. Dios le dijo, si Dios nos libra, qué bueno. Y si no nos libra, pues no nos vamos a ir de aquí siendo unos idólatras. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, no nos vamos a ir de este mundo sin haber hecho las cosas bien delante de Dios. Si Dios me ayuda en mi situación, gloria a Dios. Y si esto, el curso que va a llevar mi situación aquí no se resuelve, pues gloria a Dios también. Dios mío, si tú sanas a mi hijo, te voy a servir. Y si no me lo sanas, pues me voy a resentir contigo toda la vida. Así es la actitud de algunos. Señor, que me salga este trabajo, o que levántame de esta cama, o dame aquí, dame allá. Y el Señor no lo hace. Ah, Señor, tú no me quieres a mí. Aquella persona que ni te sirve esto y lo otro, ella consigue todo lo que quiere, y yo que soy tu hijo no. Y nos resentimos con Dios cuando las cosas no llevan el curso y el camino que nosotros queremos que lleven. Déjame decirte, rey, si Dios nos libra, qué bueno. Y si Dios no nos libra, igual no vamos a pecar delante de Él. Si en tu situación Dios te saca victorioso, gloria a Dios. Y si no fue así, y si la situación se deteriora o toma otra dirección, pues no te resientas con Dios ni le falles a Dios, tú sigue tu camino. Porque delante Dios va a arreglar mejor las cosas. Él sabe lo que hace. El asunto fue que los metieron al horno. Verso 20. Luego entonces unos hombres muy fuertes los metieron al horno y los arrojaron al interior de ese fuego. Verso 21. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones. Dice aquí, mire hermano, no habían pantalones en aquel entonces. Dice, los arrojaron, dice, y con sus pantalones, sus mallas, sus mantos, sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante al horno y había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a los muchachos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego abrasador. Entonces el rey, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo, ¿no eran tres los varones que arrojaron atados al interior del horno? Ellos contestaron, sí, rey. El rey habló diciendo, miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al de uno de los hijos de los dioses. Dios permitió que ellos llegaran ahí porque Dios luego los iba a acompañar. Ahora déjame decirte, Dios permite que atravieses situaciones difíciles porque Él viene en camino y no te va a dejar solo a que los atravieses. Solo espérate, ten paciencia, métete en esa situación, ya estás ahí, aguanta porque Dios viene en camino y Él te dice, aquí estoy yo contigo hasta el último día aquí en la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Uy, no, diría Dios, qué bárbaro Nabucodonosor, mejor me voy yo porque a lo mejor me quema a mí. No, ese no es Dios. Dios no le teme a ningún plan del hombre, hermano querido. Aquí los hombres hacen planes contra Dios, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de aquí, sacan a Dios de allá, no quieren a Dios aquí, no lo quieren a Dios. Ellos creen que afectan a Dios no lo afecta.
no afectan a Dios en lo más mínimo. En lo más mínimo. Dios es un Dios. Creo que te lo grabes. Y si no, te voy a dar otro más todavía. Otra prueba más. Dios es un Dios que te permite atravesar situaciones difíciles. Primero, solo. Y es ahí donde experimentas como que no la voy a hacer, como que todo se vino abajo. Pero después Él aparece ahí donde tú estás. Y Dios no se asusta con tu situación. Llega y le dice: ok, estoy aquí con usted. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No le dice: ¿cómo vas a salir? No, ¿cómo vamos? Aquí estoy yo contigo. Si tú lloras, aquí estoy yo. Si estás triste, aquí estoy yo. Si estás alegre, aquí estoy yo también. Si sientes que todo se acabó, aquí estoy yo también. Pero el que no cree en Dios dice: ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y usted dice: yo permití que José cayera ahí porque yo iba a estar con él. Yo permití que Sadrach, Mesach y Abednego llegaran ahí a ese horno, porque aún en medio del horno yo iba a estar con ellos. ¿Qué te hace pensar a ti que lo que estás atravesando Dios no va a estar contigo? ¿Ah? ¿Ese silencio es un silencio bueno? ¿Sí? ¿Se llenó un poquito más de fe ahorita? ¿Ah? ¿Sí? Si así es, denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora váyase a Danielito, ahí mismo. Capítulo 6. ¿Está usted ahí? Bueno, en el capítulo 6 usted lo puede leer. Le voy a hacer una síntesis pequeña. Dice que habían unos gobernadores que no querían a Daniel porque Daniel tenía un espíritu diferente. ¿Cuántos tienen un espíritu diferente? Amén. Dice que ellos veían que él era un hombre intachable y querían hacerlo caer. Entonces diseñaron una ley que nadie debía de levantar oraciones o plegarias o peticiones, dice esta Biblia, delante de ningún otro Dios que no fuera el Dios de ellos en aquel entonces. Entonces el rey Darío ya era el rey de Babilonia, no era Nabucodonosor. El rey Darío pues vio bien esa ley, pero él no sabía que detrás de la intención de estos hombres era hacer caer a Daniel en una situación comprometedora, pero comprometedora a nivel fe, donde iban a poner en duda si tenía la integridad de obedecer mejor a Dios o obedecer lo que ellos decían. Entonces hicieron esa ley, armaron todo el asunto. Y resulta que Daniel oraba a su tiempo y él no dejó de hacerlo por ningún motivo. Él no era como nosotros. Daniel no dejaba de orar por ninguna razón. Y lo cacharon. Entonces le fueron a decir al rey: hey, tú dijiste que esto, igual como pasó con los muchachos, que tú dijiste que el que no se postrara esto y lo otro, y sí, ¿y quién es ese? Pues Daniel. Dice que le dolió al rey Darío porque había visto que Daniel era un hombre íntegro. Entonces dice la Biblia que ese día el rey Darío no durmió pensando cómo le iba a decir a Daniel que lo tenía que echar en el pozo de los leones. Y al final pues le tuvo que decir, y Daniel confiado, él dijo: adelante. ¿Ya viste cómo le fue a aquellos? ¿Me entiendes? Si ya escuchaste cómo le fue a mis amigos, ¿cómo crees que me va a ir a mí? Y es ahí donde se vuelve tu vida un testimonio de referencia para otros. Amén. Donde dices: si a mis amigos que adoran al mismo Dios, que estaban íntegros, que no hicieron lo que la gente decía, les fue bien, quiere decir que cuando yo pase por un momento difícil, también Dios va a estar conmigo, porque yo le he servido a Él primero antes que servirle a los hombres. Amén. Resultó que el verso 16 dice: entonces el rey dio órdenes de que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones.
Pero el rey se dirigió a Daniel diciéndole: tú Dios. Ahí ya le quiso decir mucho. Tú Dios, ese Dios que camina en el fuego, ese Dios que libró a los hombres del horno del fuego, ese Dios al que tú adoras, le dijo, Él te libre. Yo digo amén a eso. Yo quiero decirte, repetirte esas mismas palabras del rey Darío a ti en esta mañana. Que tu Dios, ese Dios al que tú le sirves, ese Dios al que tú le oras, ese Dios al que tú adoras en la hora de la alabanza, ese Dios al que tú le ofrendas, ese Dios del que estás aprendiendo hoy esta mañana, te libre de cualquier situación que estés atravesando tú y los tuyos. ¿Recibes eso? ¿Recibes eso? Dale un aplauso fuerte al Señor entonces. Después trajeron una enorme piedra y la colocaron a la entrada del foso. Dice, el rey lo selló con su anillo y con los anillos de sus príncipes al fin de la sentencia en contra de Daniel, perdón. Dice, para que Daniel no pudiera ser cambiada, perdón, en contra de Daniel y no pudiera ser cambiada. Luego el rey se retiró a su palacio y pasó toda la noche en ayuno y no le fue traído alimento y no pudo conciliar el sueño. Se levantó deprisa en la mañana y fue al pozo de los leones y se acercó y le gritó: Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios a quien continuamente sirves, te libró de los leones. Vive para siempre, oh rey, le contestó. Mi Dios envió a su ángel y él cerró la boca de los leones. Y aquí lo tengo a uno de almohada. Dele la gloria a Dios, porque Dios va a enviar su ángel para que le cierre la boca a los leones, a sea que venga a devorar tu vida, tu familia, tu fe, tu salud, tu economía, todo aquello que viene en contra de ti. Dios va a enviar a su ángel y le va a sellar la boca, y a esa lengua mentirosa que se ha levantado en contra de ti para decirte: no le creas a Dios, es mentira, porque Dios, hermano, va a estar contigo. Él te va a librar del horno, de los leones, de la prisión, donde quiera que estés atravesando. Dios ha decidido extender su mano de misericordia sobre todo aquel que le sirve, le clama y le obedece. Diga conmigo: ese soy yo. Mira, hermano, todo el tiempo renegando. ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué no me libró? ¿Y Dios por qué aquí y allá? ¿Y por qué Dios no me permitió? ¿Y por qué? Y mire, Dios lo permite. ¿Por qué? Because He's going to join in with you. Él te va a acompañar. Ahora, a José lo dejó primero que entrara él. A Sadrach, Mesach y Abednego los dejó primero que ellos entraran primero al horno. A Daniel lo dejó primero que él entrara primero a la cueva de los leones. ¿Te sientes tú solo en este momento? Digo, y si te sientes así, también ellos se sintieron así en la primera parte de su situación, pero no en la segunda parte de su situación. Yo quiero decirte esta mañana que la segunda parte de tu temporada mala está a punto de comenzar, y que los días en que Dios aparecerá y se manifestará a tu favor están a punto de comenzar, y pronto esta situación terminará y Él te levantará los brazos al final y te dirá: uno más que ha vencido en el nombre poderoso de Jesús, porque creyó en el momento más difícil que Él necesitaba creer. Dios está ahí. Dios está ahí.
Dios está ahí. Pero llega Dios, y cuando llega Dios, ¿qué hacemos? Comenzarle a reclamar. No, Dios no ha llegado ahí para escuchar tus reclamos. Dios está ahí para ponerse de acuerdo. ¿Cómo le va a hacer para sacarte de ahí? Si es cierto, la prueba fue difícil. José tiene las marcas de haber estado ahí en la cárcel. Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego salieron oliendo al fuego, pero están vivos dando testimonio de que ellos estuvieron ahí. Daniel salió oliendo a puro león mojado, pero salió libre de ese lugar. Tú quizás vas a salir con una cicatriz o un dolorcito aquí o un dolorcito allá, pero al final vas a levantar tus manos al cielo y vas a darle la gloria al Dios que estuvo contigo en lo mejor, Señor, de ese momento peor, difícil, duro que te tocó vivir. Pero deja de dudar. ¿Y si Dios no viene? ¿Y si Dios no lo va a hacer? ¿Y si Dios no? Solamente dile mejor: Señor, ¿en qué momento vas a aparecer? Te estoy esperando. ¿Entiendes? Y vas a sentir que ya estoy aquí, ya llegué, ya me perdí. Ya me perdí. Señor, me sentí solo, lloré. No te preocupes, de aquí en adelante todo va a cambiar. ¿Qué más? Señor, estoy débil porque comencé a pelear yo solo en mis fuerzas y esto. No te preocupes, aquí hay fuerzas nuevas para seguir adelante. Pero Señor, mira, me siento así. No te preocupes. Sé que la primera parte fue difícil, pero en la segunda parte ya estoy yo aquí contigo y no te van a dejar solo. ¿Por qué? Él, cuando vino a la tierra, lo prometió y dejó esa promesa a sus seguidores, a sus hijos, y le dijo él: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los días, Dios ha prometido estar con nosotros. Él está contigo ahora, hermano querido. Él está contigo ahora. Él está contigo. Él está contigo. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies, que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Yo quiero que escuches esto, hermano, con el corazón, que te identifiques, porque Dios tiene planes de darte vida. Dios tiene planeado extender tus días para que hables de su misericordia, porque Él te ha declarado más que vencedor en Cristo Jesús, porque eres heredero de justicia, de victoria, de todas las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le sirven. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por valle de sombra y de muerte, no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de lucha y dificultades, la vida es algo oportunista. Venía a decirme que no puedo, estoy bajo una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí. Así
Jesús venció, soy heredero de victoria. Amén, amén. ¿Cuántos creen Yo eso? sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí. Así como Así Jesús como venció. Jesús venció, Soy heredero de victoria. heredero de victoria. Levanta tus manos al cielo y di: yo sé que viviré para testificar. Así será. El milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. ¿Cuántos herederos de victoria hay aquí esta mañana? Quizás la vida ha venido a decirte: no la vas a hacer, no vas a salir de esta, no vas a salir, pero vas a salir muy mal, pero Dios tiene mejores planes para con nosotros. Vas a vivir, vas a contar y vas a dar testimonio de que fue Dios quien estuvo contigo en los peores momentos, y que de ahí Dios te levantó, y que de ahí Dios te sacó, y que cerró boca de leones y de bestias y de demonios y todo aquello que venía en contra de ti, porque los planes de Dios se sobreponen sobre cualquier plan del diablo y sobre cualquier plan humano. El ser humano tiene planeadas cosas contigo, pero mejores son los planes que Dios tiene con nosotros. Va a haber un buen futuro si le creemos a Dios. Quizás ahorita es difícil el momento, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios, y que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Vencí, todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Sé que viviré. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy. Ya conmigo: soy heredero de victoria. Heredero de victoria. Dale un fuerte aplauso, Señor. Y vamos a confiar en Él, de que Él nos sacará adelante de cualquier situación en la que estemos atravesando. Le creemos a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes, que caminen bajo bendición y bajo promesa de esas promesas que Dios tiene para sus hijos. Bendiciones, que les vaya muy